En el marco del proyecto Parole d'auteur, Palabra de Autores, del colectivo Postscriptum, que tiene como objetivo constituir una base de datos de escritores destinada tanto a futuras investigaciones universitarias como a un público en general, tengo el honor de entrevistar a la señora Laura Nicastro, que estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que es una escritora publicada en numerosos suplementos literarios y revistas, tanto de su país como del extranjero. Recordemos que Laura Nicastro cuenta en su activo con novelas, cuentos, microficciones y obras de teatro breve. Muchas de estas obras han recibido menciones tan importantes como el Premio Ricardo Rojas por Intangible, la novela. Laura, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a vos por haberme invitado a participar de este programa que sin duda va a ser muy interesante. Mis compañeros de Lecture d'Ailleurs ya tuvieron la oportunidad de entrevistarla brevemente por escrito en 2014, pero debo confesarle que nos quedamos con las ganas de hacerla unas cuantas preguntas más, saber qué ha cambiado o no ha cambiado en estos últimos 7 años. Así que comencemos por el principio, si le parece. Echemos la vista atrás y recordemos para aquellos que no lo supieran aún, ¿qué fue lo que le impulsó a escribir cuando hubo ese momento en el que empezó a expresarse por medio de la escritura? En realidad, yo empecé a escribir, siempre me río, mi primer proyecto literario fue a los 9 años, que yo quería escribir la historia del mundo, y entonces comencé con la creación, y empecé con lombrices hechas de tierra, según mi visión universal de la época, pero cuando llegué a la segunda página me di cuenta que el proyecto era demasiado para mí. Así que a los 9 años interrumpí mi proyecto literario, pero no fue obstáculo porque después, durante el tiempo que estuve viviendo fuera de mi país, 2 años en Alemania, mi actividad literaria era escribir cartas, 5 por semana, a toda mi familia en Buenos Aires. Y recién a los 28 años, diría, comencé a escribir de manera profesional. Asistí al taller de Abelardo Castillo y ahí comencé a escribir de manera profesional porque, bueno, tuve un evento personal muy duro, me conmovió profundamente y eso me llevó a reinventarme y empecé a escribir de otra manera. ¿Es para ti, perdona, ese momento el punto de partida de tu proceso de creación? Sí, sí, es el punto de partida. Fue una pérdida enorme que tuve y realmente estaba absolutamente perdida en el universo y comencé una terapia y un día dibujé algo en la terapia y mi terapeuta me dijo, pero qué bien que dibujás, tenés que ir a un taller de dibujo y pintura. Y unos meses después falleció mi abuela y yo escribí algo sobre eso y me dijo, pero qué bien que escribí, tenés que ir a un taller, a un taller de narrativa, de lo que fuera. Entonces fui al taller de Abelardo Castillo y ahí comencé a escribir cuentos con él. Fue mi gran maestro de narrativa, realmente. Y ahí comenzó mi etapa literaria, mi vocación que estuvo tapada tantos años. Esta historia de dibujo que me cuentas me recuerda a lo que decía Gabriel García Márquez en El olor de la guayaba, que decía que detrás de todo libro hay una imagen. Es un poco tu historia. Eh, claro, lo que pasa es que también cuando yo escribo, veo lo que estoy escribiendo, lo veo en imágenes. Yo tengo un pequeño teatro dentro de la cabeza. Entonces veo a mis personajes moviéndose, actuando, hablando, y lo que yo simplemente hago es transcribir lo que está ocurriendo dentro de mi cerebro, supongo que en esa parte que se desarrolla todo. Sí, pero lo que yo escribo es lo que yo veo dentro de mí y lo que yo oigo dentro de mí. Son los 6 personajes de Pirandello que están dando vueltas, siempre.
En 2014 nos decías que tu principal fuente de inspiración es la realidad. Así es, sigue siendo eso. Muchas veces, cuando no estábamos en pandemia, es decir, suelo tomar medios de transporte público. Entonces, de pronto oigo una palabra por ahí, o veo algo, o veo una actitud, y eso a mí me dispara inmediatamente, o no siempre, una historia, un cuento, una novela, algo, es decir, veo eso. El tema, y esto te va a resultar cómico, a mí me mató la tecnología, porque la gente ya no habla cuando viaja en un transporte público. Digamos, se conecta por WhatsApp. Entonces yo estoy desesperada porque me gustaría leer lo que están enviando por WhatsApp, pero no llego, no llego, y tampoco se comunican por teléfono celular, que cuando comenzaron los celulares la gente todavía se hablaba por teléfono. Entonces ahí yo tenía otra vez mis detonadores, mi fuente de inspiración. Pero ahora todo el mundo está mirando su celular, y te digo que para mí es un desierto de disparadores, es terrible, es terrible. Es muy interesante lo que tú me dices. Tengo una pregunta más tarde con respecto a esta relación con las nuevas tecnologías, pero es cierto que quizás es más difícil llegar a comunicarse en lo real, en lo que tú dices, ¿no? Y cuando me has hablado del proceso creativo, cuando ves una palabra o escuchas una conversación y empiezas a escribir, ¿tienes un plan preestablecido de lo que vas a escribir o vas surgiendo sobre la marcha? No, sobre la marcha, exactamente. Tal vez suene un poco a improvisación, pero yo a mi imaginación la dejo en total libertad, que se mueva como quiera, y se mueve. No tengo un plan preestablecido, salvo que esté escribiendo una novela. En los casos de novela, sí. Ya tengo un plan más o menos armado, sé sobre qué se va a tratar, y en muchos casos, o en general, para una novela, me lleva un tiempo de información. Tal vez me estoy adelantando, ¿no? Me lleva un tiempo de información, investigación sobre todo, pero tengo bastante claros cómo son cómo van a ser los personajes y qué es lo que van a hacer. En todo caso, la investigación tiene que ver con sus áreas profesionales, si cabe, o con su entorno, pero en cuanto a su psicología, ya la tengo bastante clara. ¿Cuánto dura este proceso de documentación del que me hablas para una novela? Años, años. Por ejemplo, para Intangible, que fue una novela que escribí referido a un mito imaginario que se me ocurrió a mí en medio de la selva. Imagínate que yo soy, siempre digo, soy una mujer del asfalto. La selva la conocía por libros o por fotos. Así que dije, bueno, tengo que tener la experiencia física de lo que es la selva, y hice 4 viajes por mi cuenta, así cortos, digamos, de 4 días, 15 días, 4, a lo que era el Parque Nacional de Puerto Iguazú, de las Cataratas del Iguazú. Y incluso dentro de la provincia de Misiones, viajé en transporte público todo el tiempo para asimilar la manera de hablar de la gente en la provincia de Misiones, que es un poco diferente de nuestro lenguaje citadino en Buenos Aires. Bueno, fue una experiencia preciosa, porque además de la información que yo necesitaba para mi novela, tuve la experiencia física de lo que es el calor, los mosquitos, la transpiración, el vivir en la selva, sobre todo porque, bueno, me metí ahí siempre con el acompañamiento de un guardaparque, porque el gran peligro en la selva es que haces un giro de, no sé, 50 grados, y querés volver a donde estabas y te perdiste, no hay referencias. Además, uno tiene mucha sed en la selva. Entonces, bueno, me enseñaron a moverme en la selva, a pisar fuerte para espantar a las serpientes o los animalitos que estuvieran en el suelo, para que no me picaran.
porque ellos están más asustados que nosotros, aunque te parezca mentira. Bueno, fue una experiencia lindísima, realmente lindísima, y esto fue en el año 80 y algo. Hoy esa zona cambió mucho por el turismo. Ahora entran contingentes de 30, 40 personas en determinados circuitos cada media hora, entonces olvídate de lo que yo viví, fue diferente. Y me alegró muchísimo como experiencia personal, además. Y yo amé mucho esa novela y prepararme para escribirla, realmente. Entonces, si podemos hablar de tu relación con la realidad dentro de tu escritura, ¿es a la vez aprendizaje, a la vez una forma de asimilación, a la vez una forma de recordar? ¿Cómo lo definirías? Yo lo definiría como una forma de aprendizaje, sin duda. A mí me importa mucho ampliar mi panorama permanentemente. Trato, si puedo, todos los días de aprender algo nuevo, lo que fuere, cualquier cosa. Desde algo sobre una planta, me encanta la naturaleza a mí, hasta no sé, una receta de cocina o una palabra que no conozco o una manera de moverme o de ver las cosas. Para mí la vida es aprendizaje y me interesa mucho, eso me enriquece como para, también es un disparador, como para empezar a elaborarlo y a partir de ahí, bueno, perderme en lo que sea. Y ahí surge la escritura. ¿La realidad sociopolítica te inspira? Este, sí, sí y no. Digamos que durante la época del proceso militar que tuvimos nosotros, surgieron unos cuantos cuentos que tenían que ver con personas que de pronto no estaban más, pero que yo en ese momento de ninguna manera asocié con el entorno sociopolítico. Es decir, eh, eso era como que estaba ajena a eso, pero de alguna manera sí me influyó fuertemente y años después me di cuenta de dónde habían salido esos cuentos. Pero en el momento no tuve conciencia de eso, en el momento no. Y muchas veces aparece en algún texto mío que alguien no está más, que no sé si tiene que ver con un proceso sociopolítico o un proceso personal, porque como todo el mundo, cuando llegas a cierta edad, lamentablemente tenés que acusar muchas pérdidas personales, muchos afectos que ya no están. Y esa también es una forma de desaparición, ¿no? Y hablemos de desaparición, pero de presencia también. El hecho de ser mujer, ¿consideras que tiene algún impacto en tu escritura? Sin duda, sin duda. Mira, una vez hice un experimento. Escribí un cuento eh, como si fuera un hombre. Me puse en el lugar de un hombre. En vez de ser Laura, que era, no sé, digamos Héctor, y lo escribí optando por un punto de vista masculino. Después ese cuento lo mandé a un concurso con un seudónimo masculino también. Sacó un segundo premio, pero cuando el jurado abrió el sobre y vio que era una mujer, se cayeron sentados porque pensaron que lo había escrito un hombre. Entonces, ahí para mí fue una prueba contundente, para mí personalmente, por supuesto que es discutible, de que sí hay una manera femenina y una masculina de escribir. Y yo soy mujer, es decir, mi visión no es la visión del túnel, que es la visión masculina, sino que es tal vez la visión del árbol, que son infinitas ramas amplias en todas direcciones, ¿no? Y de pronto te perdés y volvés al tronco inicial. Eso es lo que a mí me parece. Una anécdota muy curiosa. ¿Podemos tener el título de ese cuento, si no es mucho pedir? ¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo. No me acuerdo, porque el próximo paso me vas a pedir que lo lea y no te lo voy a leer. Me lees los pensamientos, Laura. Sí, yo sabía. Bueno, es por eso que tengo algunos años más que vos. Sí, sí, yo observo que ya me tienes, ya me conoces. Muy No, esto es interesante. fácil, esto es fácil. Pensé que haría yo en tu lugar rápidamente. Hice una vuelta acrobática. Dije, si yo estuviera en tu lugar, te pediría primero el título y después que me lo leyeras. Dije, no, le voy a decir que no a todo. Claro, es que estoy hablando con una experta de las entrevistas, no me lo tenía que haber. me lo- Bueno, si en algún momento quieres hablarnos de ese cuento en otra próxima ocasión, será Seguro, sí, seguro, seguro. con muchísimo gusto. Veo que lo tuyo es estar en contacto con la naturaleza, con la realidad, con la recepción de tu obra. Quizás hablaremos más tarde, pero tengo una pregunta con relación a los personajes. ¿Por qué antes has Sí. dicho que tú actúas tu escritora es como un medio de transcripción de los personajes? Y me gustaría que hablaras, por ejemplo, de esa relación. ¿Qué relación tienes con los personajes de tu obra? Por ejemplo, con los de la novela Jueves para siempre. Si nos puedes hablar un poco. Sí. Los amo a todos. Los quiero mucho. No quiero que sufran demasiado, por ejemplo. No, es cierto, yo les tengo mucho cariño a mis personajes, aunque a veces son malos sin fisuras, pero siempre tengo la fantasía, fíjate vos, que en el momento que yo esté agonizando, voy a tener a todos mis personajes parados alrededor de mi cama, acompañándome. Este, Tengo mucha imaginación, sí, lo sé. Y una relación muy, muy maternal, ¿no? Siento, o me equivoco. Maternal o no maternal, porque yo creo que lo que nosotros llamamos instinto maternal es universal. Cualquier persona lo puede tener sin importar su género o cómo se sienta, porque es en realidad un sentimiento de protección de la vida Ujú, más que maternal. ujú. Es algo muy profundo, muy intenso y que no tiene absolutamente, para mí, nada que ver con el género. He visto muchos hombres que son terriblemente maternales y muchas mujeres que siendo madres biológicas no lo son en otro sentido. Así que, bueno, no te lo quiero discutir, pero digamos que sí, que tengo un instinto No, maternal estoy de hacia acuerdo. mí. Es mejor el instinto protector. Estamos de acuerdo. Protector, exacto. Tienes toda la Es muy razón. loco esto que me pasa, pero es así. Tengo mucho amor por los personajes. ¿Me puedes hablar de los de Jueves para siempre? De las parejas, del vecino. Sí. Bueno, Jueves para siempre, el disparador de esa novela fue algo que efectivamente a mí me ocurrió en la vida real, que de pronto tuve una pérdida en un cielo raso en mi departamento y tenía que lidiar con un vecino que era terrible, pero al mismo tiempo esa novela casi te diría que es una novela histórica, porque digamos, el entorno que rodea a los personajes, que parece muy anecdótico, era lo que vivíamos los habitantes de Buenos Aires en la etapa en que recuperamos la democracia en la década de los años 80, que después de varios años de dictadura militar, de pronto es como que todos los gremios eh, estallaron y lucharon por sus derechos y de pronto tenías huelgas y tenías paros, pero de todo.
digamos que no recibías, por ejemplo, las facturas para pagar la luz, porque el correo estaba de paro y no sabías cuándo tenías que pagarlo, ni cuándo te vencía la factura y te cortaban la luz. La institución proveedora de flujo eléctrico te cortaba la luz porque no habías pagado la factura. Entonces fue una época, digamos, de mucho caos, digamos, te diría, de que la vida se te iba tratando de cumplir con esas cosas, porque si no, te caía este tipo de castigo por algo que no habías hecho, pero no lo habías hecho por ignorancia, porque no tenías correos y de pronto te cortaban la luz o te cortaban el agua, o se te vencía la cuota del seguro, por ejemplo, del auto, y no pagabas la cuota del seguro y no sabías que tenías que pagarla, tenías un accidente y tenías que pagar todo. Es decir, fue una época de mucho caos. Imagínate que hubo un día que teníamos 13 gremios en paro, 13 gremios diferentes. Digamos, lo que yo traté de reflejar en esa novela era la vida cotidiana de la persona de la calle, de lo que yo llamo el hombre pequeño siempre, que es el ciudadano que tiene que cumplir con impuestos, con deberes, con obligaciones, etcétera, etcétera, y de pronto hay decisiones que toma alguien mucho más allá de su deseo, de su conocimiento, y que incide en su pequeña, ínfima vida cotidiana, en su día de vida, y la vida es limitada, y muchas veces se pierde en estas cosas que son necesarias, pero que no son tan intrascendentes como para dejarlas pasar, mientras que hay otras cosas importantes para las que la energía vital no te da, porque hay que resolver lo accesorio y necesario. Eso es lo que yo traté de expresar en esta novela, por haberlo vivido. Si acá no tuve que irme a ninguna selva a experimentar el calor o el frío o lo que fuera. Acá era la vida cotidiana, ¿no? Bueno, creo que me fui por las ramas. No, en absoluto, porque te iba a preguntar exactamente eso, es decir, hablar de todas estas historias, de toda esta realidad que tú veías, ¿se te ha ocurrido que en esta novela o en cuentos o en otro tipo de obras se te fuera de las manos una historia o un personaje hasta el punto de reorientar el proyecto o abandonarlo o modificarlo en cierta manera? No, no se me van de las manos. Ese era el objetivo. Lo que más, lo que puedo sí hacer es enriquecer el personaje o la situación, porque en la vida cotidiana de pronto te aparecen disparadores que uno dice, uy, esto me viene bien para la novela, me viene bien para el personaje. Cuando yo te dije me fui por las ramas, me refería al comentario en realidad, pero lo que pasa es que cuando te preguntan por algo que amás, decís, hablas por demás muchas veces, ¿no? Y es el objetivo, hacerte hablar de lo que te gusta y de lo que nos gusta a nosotros de ti. Cuando nos decías en 2014 que cuando estás falta de inspiración, simplemente observas. Exacto, tal cual. Simplemente observo. Tengo que confesar que el año pasado, el 2020, en Argentina tuvimos un cierre de pandemia de muchísimos meses, que comenzó en marzo, absolutamente cerrados, y mi creatividad desapareció. Yo siempre tengo la idea de que mi imaginación es una mujer vestida con polleras largas de gasa, multicolores, con el pelo largo y suelto, pelo negro, y que baila por todos lados, y va y viene y se divierte. Bueno, el año pasado mi imaginación estaba vestida con unos trapos grises, largos, harapientos, y el pelo sucio, y estaba tirada en un sofá.
mi imaginación y tuve pánico en un momento de no poder volver a escribir. A tal punto me golpeó duro el aislamiento, el no poder salir, no poder conectarme físicamente con otras personas, que para mí es muy importante, aunque las vea por la calle ni les hable, pero para mí eso es importantísimo. Bueno, pero por suerte salí un poco de esa etapa y lo único que se me ocurría era algo referido justamente a la pandemia, a esta plaga que nos está asolando a todos, y justamente no quería escribir sobre algo tan negativo y tan negro. Llegué a escribir solamente 3 microficciones, que bueno, fueron publicadas en España justamente, pero tuve la sensación de que no podía escribir algo tan oscuro, no podía infligirle esto a ningún lector que estaba pasando por la misma situación que yo. Es como una cosa de cuidado y de no agregar más dolor al dolor que ya todos tenemos, ¿no? Así que bueno, mi pobre imaginación quedó tirada en un sofá. Pero Pobrecita, ha vuelto, ha ¿no? vuelto, sí. La loca de la casa ha vuelto. Y pensaba en algo, esa loca de la casa, como tú dices. ¿Has pensado a veces, bueno, sé que escribes obras de teatro breve, pero ¿has pensado en una hipotética adaptación cinematográfica de alguna obra? ¿O hay una influencia, en cierta manera, del cine o de la televisión, de alguna serie, en tu manera de escribir? Mira, a mí lo que me ocurre con la televisión es que no tengo cultura televisiva. Llegó a mi casa la televisión cuando yo tenía 22 años. Y entonces no tengo el hábito de mirar mucha televisión, es decir, miro todos los días, por supuesto, bueno, trato de escapar de las noticias. En todo caso, llego a mirar alguna serie de televisión, de tele policial, pero cuando están muy bien armadas. Es decir, me gusta cuando está bien armada, que no me quedan cabos sueltos. Y que además que triunfe la justicia. Por supuesto. Quiero evadirme de la realidad. En general, las series me aburren, me canso, le tengo poca paciencia. Y sí me gusta mucho ver documentales. Este, mm, Documentales que nuevamente, bueno, amplíen mi panorama, me den algún conocimiento. Y en cuanto al cine, sí, también me gusta, pero me tiene que cerrar, me tiene que conmover, plantearme algo nuevo. O por ahí también me gustan las reconstrucciones históricas en cine, aunque en ese sentido, bueno, hay que ser muy cuidadoso porque todo se plantea desde un punto de vista actual Ujú. y muchas veces aparecen diálogos o actitudes que no tienen nada que ver con la reconstrucción histórica, que es lo que a mí sí me interesa mucho. Es decir, no creo que ni el cine ni las series me influyan. Es más, creo que les escapo, les escapo. ¿No has pensado nunca entonces en una hipotética adaptación cinematográfica de una obra que escribes? Bueno, sí, puede ser, pero eso ya no depende de mí. Eso tiene que verlo, no sé, algún director. Este, Podría hacerlo, pero hasta ahora nunca ha ocurrido. Digamos que sería algo hasta el momento muy utópico. Tampoco lo he buscado, tampoco lo he buscado, es un poco complicado. Digamos, lo mío es escribir, lo mío es escribir. Mira, cuando estas obras breves que mencionaste de teatro se pusieron sobre tablas, que realmente uno eran monólogos, así que era monólogo, era una sola actriz, por ejemplo, sobre el escenario Flor Calvo, que hizo una maravilla con eso, y ahí había en total 10 personas trabajando.
para un monólogo de 28 minutos o 25 minutos. Para una de las obras breves con 3 personajes solamente, también había como 10 personas detrás trabajando. Entonces, si para algo tan breve hace falta semejante infraestructura, no quiero ni pensar para una adaptación cinematográfica, no quiero ni pensar en lo que es un guión, por ejemplo, cinematográfico. Así que bueno, lo máximo que puedo hacer yo es una obra breve, si me disculpan. ¿Nos puedes dar, te prometo que no te la voy a hacer leer, ¿nos puedes dar el nombre Oh, de la obra, de la obra de sí. teatro breve que interpreta Flor Calvo? Sí, se llama Máster en Gualichos. Para nosotros gualichos es brujería. Y bueno, tiene que ver con, a ver, con una bruja que se equivoca cuando hace el filtro de amor, por hacerlo de alguna manera. Entonces Flor Calvo hizo esta interpretación maravillosa realmente del monólogo y que, bueno, lo hizo muy buena porque interpretó también la bruja. Si Genial. pudiera, te lo mandaría de alguna manera para que lo vieras, pero bueno, eso es otra historia. Después, las otras obras breves fueron Los Golpes, que también es una obra de 25 minutos con solo 3 personas, que ahí me interesó eh, tomar la historia, una historia ficticia de un matrimonio cuya hija de 17 años no vuelve de la universidad y no vuelve nunca más. Entonces, me interesaba en esa obra ver o, digamos, profundizar cómo ese matrimonio, esa pareja, enfrenta semejante tragedia, qué recursos se ponen en juego en cada uno de los casos y cómo transforma esto la relación entre el marido y la mujer. Es decir, cómo hacen para poder seguir viviendo con semejante vuelo encima. Y eso, bueno, fue un disparador eh, que, bueno, digamos, funcionó unos años después. Yo escribí un cuento sobre ese tema, es porque había ocurrido a unos vecinos que vivían cerca de la casa de mi madre, que una noche la hija no volvió de la facultad y nunca más volvió, fue durante la época del proceso. Y bueno, ese matrimonio se fue, se mudó de la casa al poco tiempo, nunca más supe de ellos, no los conocíamos, eran simplemente vecinos, decir hola, buen día, buenas tardes y nada más. Pero ese hecho a mí me impactó mucho y pensé en ese matrimonio, cómo habrán hecho para sobrevivir semejante situación. Y años después escribí un cuento que se llamó Los Golpes, y después cuando empecé a hacer un seminario de dramaturgia, dije, de los golpes tengo que hacer la obra de teatro. Y justamente se llama Los Golpes porque cuando la chica desaparece y viene el ejército a inspeccionar la casa, golpean la puerta con mucha fuerza, ¿no? Entonces quedó, y eso como título del cuento, Los Golpes, y como título de la obra. Eh, y curiosamente, cuando yo leo ese cuento en voz alta, hay un momento que me emociono mucho y no puedo seguir leyendo. Cuando, cuando lees tus propias obras o cuando las escribes, ¿piensas en el lector? Es una pregunta que ya te hicieron mis compañeros en el 2014, pero me gustaría volver a retomarla. ¿Piensas realmente Sí. en el lector y en qué lector? ¿Cómo imaginas ese lector? ¿Quién es ese lector? No, en realidad, pobre lector, no pienso en él. Este,
Salvo, como te digo, el año pasado, digamos, con esta cerrazón que tuve, también porque me impuse casi escribir lo menos posible para preservar al lector, al supuesto lector. Pero en general cuando escribo yo no pienso en el lector, es decir, lo que sí me interesa es que lo que escribo sea entendible, es decir, que no me pierda en las nubes de Úbeda, ¿no? Pero si llego a pensar en el lector, para mí es alguien, un ser, al que veo de espaldas, veo su torso nomás, y que además, fíjate qué interesante, es absolutamente calvo, de manera que yo ni siquiera puedo adivinar su género. De espaldas a mí, no le veo el rostro, le veo la parte de atrás, de la cabeza, el torso, hasta la mitad, hasta los omóplatos, pero no me da ninguna indicación de si es de quien sea, si es mujer, si es hombre, si es niño, este, lo que sea, ni en cuanto a su edad. Es decir, para mí el lector es anónimo, Esto, no existe, no me condiciona. esto que dices me recuerda, y tú me vas a corregir si me equivoco, a la microficción que se llama Explorador Despojado. De, Ah, mira qué interesante, qué me parece, ¿no? interesante. Que el lector para ti es, tú eres el explorador y el lector es aquel que está del otro lado de la sábana y tú dices, está él también soñando con la misma jirafa que yo, ¿verdad? Sí, pero qué interesante porque estás haciendo algo que a mí me encanta, que es qué es lo que lee, qué es lo que recibe el lector. Y en este momento has funcionado como un lector que me da una devolución interesantísima sobre algo que a mí ni se me cruzó por la cabeza. Es lo que decías también a mis compañeros, es que te interesa dar el mismo texto, la misma microficción, el mismo cuento a tres personas diferentes y que te den tres interpretaciones diferentes. Es un poco la magia de tus textos. Es apasionante eso. Ahí sí es la relación que tengo con el lector, pero ya es una relación o personal o telefónica o por mail o como sea. Ahí sí lo conozco, pero no en el momento que escribo. Así que me encantó lo que dijiste, no era mi intención. Tampoco hubo una intención. Y eso surgió así, y es así como funciona mi cabeza. De pronto surge algo de corte fantástico, y eso yo ya no lo domino, ya no lo domino. Ahí viene la loca de la casa, ¿viste? Que hace lo que se le da la gana. Yo soy su esclava, que lo único que hace es tratar de que los adverbios estén en su lugar, de la construcción sintáctica, etcétera, que sea entendible. No, ahí sí juega, ahí me importa el lector que entienda, ¿no? Porque tengo que darle un producto más o menos accesible. Tú construyes la casa y nosotros con la loca, como tú dices, bailamos dentro, ¿no? Así. Bienvenido sea, esa es la idea. Bienvenido sea. Y me viene una pregunta, ¿qué clase de lector eres tú? ¿Y hay un libro, hubo un libro en particular que te marcó? Sí, en realidad te digo que yo soy una lectora entregada. Una vez que que el texto me atrapó, sigo hasta el final y como te digo, entregada. Y esos libros generalmente después se constituyen en libros de relectura. A mí me impactó mucho la narrativa anglosajona, por ejemplo. John Steinbeck, Virginia Woolf también. Después hay otro libro que, digamos que no es anglosajón en el sentido clásico del tema, porque
es sudafricano, que es el Rey de los Anillos, The Lord of the Rings. Pero, perdón, pero en inglés, porque las traducciones son terribles. No se lo diremos a nadie, queda entre nosotras. Sí, Catherine Mansfield la amo, por ejemplo. Marguerite Yourcenar, que no es anglosajona, es decir, yo te metí en una bolsa anglosajona por decir algo en realidad, pero Marguerite Yourcenar también me encanta. Es decir, te podría dar todo un abanico. Felisberto Hernández lo amo directamente y también se constituye en uno de mis autores de relectura. Lo quiero mucho a Cortázar, otra gran relectura que tengo. Es más moderno, por supuesto, y más cercano a nuestra lengua. Y lo que yo lamento es que cuando estuvo en Buenos Aires no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Pero bueno, si eso ocurrió, por algo será, ¿no? Tal vez la idea era que yo lo conociera solamente a través de su obra, que ya es mucho, mucho decir. Abelardo Castillo, que fue mi maestro, que es la línea de Cortázar, justamente. Bueno, podemos pasar la entrevista y te sigo nombrando gente, pero dejémoslo ahí, digámoslo. Sí, pero es muy interesante que tus escrituras se reflejen perdón, que tus lecturas se reflejen en tu escritura, porque si recuerdo bien, la microficción que hiciste en Basta, 100 Sí, mujeres contra la violencia de género, la sí, dedicaste a Virginia Woolf, que fue sí, lo que tradujeron en Lecture d'ailleurs. sí, sí. Virginia Woolf me pareció admirable cómo manejó, digamos, su desequilibrio emocional, cómo luchó contra eso, tuvo una infancia de abuso infantil, que eso es muy poco conocido. Además fue una mujer que quería a toda costa ser madre biológica, pero justamente por su situación psíquica, que era muy este, mm, lábil, el médico prohibió que ella tuviera hijos, que concibiera hijos, y tal vez eso lo hubiera ayudado realmente. Es decir, fue una vida con mucha violencia impuesta desde afuera, ¿no? De la que ella zafó de alguna manera como pudo. Entonces, en ese sentido, me resultó muy admirable como persona, eh, porque me pongo en su lugar, y esto de que quiso tener hijos biológicamente y le impusieron que no los tuviera sin siquiera darle la oportunidad de probar, bueno, me parece de una crueldad absoluta e infinita, porque en ese sentido yo sostengo que cada mujer debe hacer lo que ella quiere, lo que a ella le gusta. Si quiere tenerlos, que los tenga; si no los quiere tener, que no los tenga. Eso es una decisión absolutamente personal e íntima de cada persona, que hay que respetarla, ¿no? Por Es mi supuesto. opinión, es mi opinión. Es también la mía, me voy a mojar. Es también la mía, Laura. Sabes que en este punto sabes que me encantan tus anécdotas. ¿Tendrías alguna relacionada o con los lectores o con otros escritores o con, había notado aquí, con el mundo editorial? No, prefiero en todo caso con los lectores, que yo los quiero mucho por sus interpretaciones, como en este caso, que fuiste realmente fuiste un ejemplo de texto con la microficción, me encantó. Muchas No, gracias. hace años, y no te lo voy a leer, No. este, no, porque es muy largo, realmente es muy extenso. Digamos que lo dejamos para otra entrevista. Las Claro. lecturas largas las dejamos para otra entrevista. Yo hoy te puedo ofrecer
lecturas cortas. Muy bien. Porque además hay una regla de oro para las lecturas, las audio lecturas, que es no superar los dos páginas A4 a doble espacio. Te lo tiro como dato, porque el lector se va, se pierde si es más largo. Entonces, las lecturas tienen que ser breves siempre. Bueno, esto tenía que ver con un relato que yo había escrito en el año 85, 88 fue, pero publicaron el diario Clarín. En aquella época Clarín publicaba a escritores inéditos y nos daba casi media página ilustrada con una preciosura. Y este relato tenía que ver con un pueblo, un lugar en nuestra Patagonia que es muy, muy, muy ventosa, y son una serie de mesetas hasta el océano, desde la cordillera hasta el océano. Y bueno, según mi relato, basado en un hecho real justamente que tenía que ver con el viento, era que los domingos a la tarde los habitantes del pueblo se iban, subían a esa meseta todos, y desde arriba sostenían los techos de las casas porque a la tarde soplaba un viento patagónico feroz que les hacía volar los techos de las casas. Entonces, la esencia durante la semana era que no debían ni hablar fuerte, ni cantar, ni gritar, ni bailar para no mover al viento, para no despertarlo, y solamente que soplara el domingo a la tarde, que ellos estaban preparados y sostenían los techos con la fuerza de la mirada solamente. Y en ese interín, en esa tarde, moría o daban a luz, porque lo imprescindible era sostener los techos. Bueno, eso era el relato. La cuestión que Clarín publica ese cuento los jueves, que era el suplemento literario, y al día siguiente, yo trabajaba en una empresa en ese momento, una amiga y compañera me dice: ay, cuánto te agradezco el cuento que ayer te publicaron en Clarín, porque vos me hiciste acordar, digo, dice, lo que me pasaba en la adolescencia. No sabes cuánto te agradezco cómo expresaste lo que a mí me ocurría, porque mi mamá no me dejaba cantar de chica, no me dejaba bailar, no me dejaba hablar en voz alta. En casa había que guardar silencio y estarse quieto todo el tiempo. Tuve una niñez y una adolescencia terrible en ese sentido, porque no me podía mover. Y tu cuento expresó justamente lo que me pasaba en la adolescencia. Y yo decía, ¿qué tendría esto que ver? Bueno, llego a casa a la tardecita. En esa época eran teléfonos de línea con grabadores, y encuentro 7 mensajes de un hombre que no conocía, que quería hablar conmigo. Bueno, finalmente llama en un momento a la noche y lo atiendo, y me comenta que él trabajaba en un taller de matricería, que le gustaba mucho leer, pero que tenía muy mala visión, utilizaba anteojos muy, muy gruesos, porque tenía una miopía terrible, y que los compañeros le guardaban los suplementos literarios de Clarín para que los leyera tranquilo en su casa, pero que había leído mi cuento del día anterior y que lo había leído no sé cuántas veces, y él no sabía por qué lo había leído. Entonces, que llamó al diario para buscarme y yo le diera la respuesta a él de por qué lo había leído tantas veces, por qué él lo había leído tantas veces. Entonces, yo primero me asusté porque me había tratado de encontrar 6 veces seguida por teléfono, cosa que te da la pauta de, bueno, acá pasa algo raro, ¿no? Y lo que yo no podía ahorrar ninguna, es decir, arriesgar ninguna opinión. Entonces le dije: mire, digo, yo escribí el cuento, usted lo leyó, me parece que esto tendría que consultarlo con un psicólogo, porque yo no sé qué es lo que a usted le disparó este cuento. Yo no puedo opinar sobre eso. Digo, le agradezco que haya intentado comunicarse conmigo, muchísimas gracias, gracias por seguirme, bla, bla, bla. Bueno, que sea muy feliz y siga leyendo, bla, bla, bla. Pero realmente yo después, cuando corté
decir, cuando él me dijo eso, yo sabía de cajón que era lo que había pasado. Para una persona extremadamente miope, suponiendo que eso fuera cierto, leer un cuento que tiene que ver con la fuerza de la mirada, leerlo 5 veces, es porque le caló hondo en una debilidad que él tenía, que era la visión debilitada, ¿no? Así que, pero no se lo iba a decir a él por teléfono, no me Por correspondía. supuesto, claro. Eso, esto era, digamos, psicoanálisis silvestre, ¿no? Si vamos al caso. Pero, bueno, es una anécdota que a mí me gusta mucho porque te muestra las diferentes interpretaciones de un mismo texto. Es decir, que en definitivo uno dice, bueno, ¿qué es lo que estoy escribiendo? ¿Para qué sirve? Y bueno, sirve para dar un marco al cuadro que el lector quiera pintar. Así que la Es decir, última a su palabra la vez, tiene el lector, en tu opinión. claro, a su vez yo soy el disparador del lector y ahí estamos trabajando juntos. Claro. Y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Cuando yo veo el resultado final, aunque por ahí muchas veces puede no ser positivo, decirme, che, ¿cómo se te ocurre escribir esto? Escúchame. Y bueno, sí, a mí se me ocurrió. ¿Qué querés que te diga? Claro. Este, pero sí, em, también bueno, en esta época que te digo del proceso, yo trabajaba en una empresa, había gente que viajaba por el interior y alguien me contó iba en auto y había un lugar al que trataban de atravesarlo durante el día, porque era una zona de pantanos, estoy hablando de los años 80, el único lugar asfaltado, digamos, el único lugar donde el auto podía recorrer porque había tierra firme era el camino, y no había nada en 100 kilómetros a la redonda. Entonces trataban de ir de una ciudad a la otra durante el día. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió que un cuento que, bueno, iban en auto, el auto tiene un problema y 2 hombres y uno sale para tratar de solucionar el tema y no vuelve y no vuelve. Y el amigo, bueno, a la mañana siguiente el coche arranca, puede llegar al lugar habitado y no lo encuentra el amigo. Y bueno, lo sigue buscando y nunca más apareció. Entonces, a la persona que me contó eso, le leo el cuento Claro. y me dice, bueno, dice, me tenés que agradecer que te conté la anécdota. Y yo le digo, no sé a cuántos le habrás contado la anécdota y no escribieron un cuento tan bueno como este. ¿Por qué se hace esto? Es decir, te tiran un dato, y a partir de ahí, y yo empiezo a trabajar. A él nunca le había pasado eso. Él solo me dijo que tenían que manejar y llegar a destino en el día, con luz de día, nada más, y que era una zona de pantanos, nada más. Todo lo Claro. demás lo hice yo. Porque hay otra cosa, a mí me interesa muchísimo, muchísimo asociar al personaje con lo que lo rodea, con la geografía, ya sea una geografía urbana, el medio ambiente natural, lo que le toque en suerte, porque, porque sí, porque creo que nuestro medio ambiente, sea cual sea, nos influye y eso nos provee como la escenografía de fondo que completa la historia. ¿Y cómo, según tú, influyen las nuevas tecnologías en tu escritura, en la difusión de tu obra y en tu comunicación con los lectores? Yo sé que tú tienes un blog en donde has publicado ciertas microficciones, por ejemplo. Sí, digamos que las nuevas tecnologías me tienen a muy mal traer, debo confesarlo. Necesitaría alguien sentado a mi lado que me vaya diciendo. Debería haberlo No va a estar. supuesto cuando tú me decías que durante la época del confinamiento no te sentías capaz de escribir. Es terrible las veces que me han explicado Instagram y que no puedo con Instagram.
no me saquen del Word, por favor. Este, no, en realidad te digo que para escribir siempre lo he hecho. El primer texto es manuscrito. Siempre Siempre, escribo, incluso ahora. sí, siempre, todo, todo. La primera escritura es manuscrita, en cualquier pedazo de papel que encuentre, con llamadas, sigo por atrás, lo que sea. Y después, sí, lo paso a mi amada notebook, que no se ofenda, pobrecita, yo la amo, te quiero mucho. Y ahí empiezo a trabajar sobre los borradores. Pero además escribo el texto cuando ya lo tengo casi armado en la cabeza. Digamos que el momento de escritura física, gráfica, es el final de todo un proceso mental previo. Que ya más o menos tengo que tenerlo armado, porque me ocurrió que cuando no lo tengo armado virtualmente, eh, se aborta el proyecto, termina muerto y nacido. Tengo que tenerlo antes de cabeza. ¿Y cuál es tu relación con la lectura? ¿Lees libros ebook o tienes que partir siempre del papel? Prefiero partir del papel. El ebook me cansa mucho físicamente. Me cansa la vista, me produce, no sé, incomodidad. Además, me gusta la relación física con el papel, tocarlo, leerlo. El olor del papel es increíble. Tengo un montón de señaladores. A donde voy siempre busco señaladores, y si no tengo, me hago un señalador con un pedazo de papel cualquiera. este, y está bueno porque a veces retomo lecturas interrumpidas o lecturas que releo, valga la redundancia, y encuentro el señalador y vuelvo a esa parte, y me gusta mucho, es como reencontrarme con un amigo. Me gusta mucho la lectura en papel, Y me gusta porque voy para atrás con las páginas, paseo. El ebook no me convence demasiado. sí, porque es Además, hay otra cosa que yo me planteo muchas veces. Esta ciencia que estudia los borradores, cómo se han ido modificando los borradores de los textos famosos que han llegado hasta nuestros días, los borradores los papeles que han guardado los familiares, etcétera, de grandes escritores. Bueno, todo eso se va perdiendo, en la medida, en tanto y en cuanto nosotros utilicemos una computadora o una notebook o un programa para escribir nuestros borradores, vamos borrando, valga la redundancia, o haciéndolos desaparecer, también va desapareciendo la génesis del final de una obra. Eso no sé si es posible reconstruirlo o analizarlo. por supuesto, porque también forma parte del proceso de creación. Claro. Y eso va desapareciendo, ¿no? Cierto. Este, Y es una carrera que va desapareciendo. em, Eh, una vez que has tenido, tu obra se ha traducido, por ejemplo, sí, al francés, que conoces muy bien. sí, sí, sobre todo las microficciones se han traducido al francés. Bueno, Caroline con el proyecto de Lecture d'ailleurs nos ha difundido a muchos escritores latinoamericanos, y además le estamos agradecidas de todo corazón, no te imaginas cuánto. Que es hermoso el proceso. Y también la doctora Dora Bakush de la Universidad de Budapest, esperá que me lo anoté porque está en húngaro. La Universidad Católica Pázmány Péter de Budapest también ha traducido algunos de mis
microficciones. Por supuesto que yo húngaro no conozco, entonces le pedí como un favor especial si algunas de sus traductores podía grabarme en húngaro una microficción, porque quería conocer el sonido de la microficción en húngaro, y sí, amorosamente me mandaron un audio precioso, así que bueno, le estoy agradecida a Dora Bakush y a la persona que lo grabó, que también tiene un nombre impronunciable, pero que la amo, en espíritu la amo por haberlo hecho. Porque también está eso, cómo suena en otro idioma, es la musicalidad que pueda tener. No importa que lo entiendas o no lo entiendas, sino cómo suena, ¿no? La musicalidad de las palabras. Y bueno, también fueron traducidos al alemán. Me falta el inglés todavía, que nadie los ha traducido al inglés, pero ya vamos a llegar, ya Mm, vamos a llegar. Podemos empezar a abrir ese proyecto. Y desde Francia Sí. también agradecemos a la señora Madame Cameron Lepage por la iniciativa de Lecture d'Ailleurs y la iniciativa del colectivo Postscriptum, gracias al cual estamos hablando contigo hoy. Gracias de nuevo. Tengo solamente una pregunta. ¿Sientes que cuando te traducen pierdes parte del control sobre tu obra? No, yo creo, es decir, para empezar, que no, no pienso en el control de mi obra, porque una vez que está publicado, ya esto es como cuando los hijos crecen y van a hacer el servicio militar o van a tomar su primer empleo. Bueno, ya hiciste por ellos lo que podías hacer, ahora tienen que emprender su camino solos. Entonces, la traducción a mí no me da sensación de perder el control, porque en todo caso lo pierdo ya cuando se publica, porque ahí ya está trabajando el lector, sea una novela, sea un cuento, sea una microficción. Sí me interesa más ver el proceso de ensayos en las obras de teatro, porque ahí sí se pueden filtrar ideologías diferentes que no tienen que ver con la mía, ya sea una ideología política, religiosa o de lo que fuere, o social. Entonces ahí sí prefiero que estar presente en los ensayos y que no se escape ese aspecto que siempre trato de poner en relieve: qué pasa con el hombre pequeño, la persona de la calle, la que no tiene voz. Qué pasa que no le cambien la voz. Entonces, bueno, cuando son estas obras breves, sí me gusta estar en los ensayos, para cuidar ese aspecto nada más. ¿Tienes algún proyecto Otra en... vez, ¿Sí? otra vez me fui por las nubes. No, para nada, en absoluto, porque te iba a preguntar justamente para terminar. Te prometo que es la última pregunta. No te molesto más. ¿Tienes algún No, proyecto en curso? ¿Alguna, por ejemplo, escritura de obra de teatro breve o microficción? no, estoy trabajando en microficciones ahora. Sobre todo estoy revisando cosas que he escrito desde, digamos, de hace 3 años a esta parte, porque eso no te lo mencioné. Soy una escritora muy, muy lenta, produzco muy lentamente. Yo, digamos, pongo el primer borrador, como te dije, en digitalizado, lo imprimo y después lo guardo. Lo guardo en un cajón el tiempo que me parezca, y lo vuelvo a sacar a los 6 meses o los 3 o los 4, y hago una segunda corrección, y así infinitamente, infinitamente, hasta que me parece que sí, que ya está a punto. Entonces, bueno, tengo muchos textos que el otro día estaba revisando y digo: uy, caramba, tengo textos que los planté así, entre comillas, hace 4 años, y no los he vuelto a mirar. Entonces estoy en esa etapa de relectura, y es decir, sobre todo estoy trabajando sobre eso. Y en el mientras tanto, en el interín, bueno, se me ocurren algunas cosas breves que voy escribiendo, voy anotando, que a su vez empiezan a formar parte de un
acervo de borradores que es infernal, ¿no? Pero de todas maneras, lo que me interesa es que el producto final esté de acuerdo con lo que yo creo que debe ser, porque, en fin, supongamos que algo quede de mí, que sea por lo menos digno. Mucho quedará de ti, Laura, muchísimo. Y, y esperamos la publicación de esas microficciones. Yo Muchas, también, y te amo. muchísimas gracias, Laura, por compartir este momento tan agradable conmigo. Bueno, gracias a ti, no sé, ¿vos querías que te leyera algo o no? Por Sí, supuesto, bueno. pero como ya me has dicho al principio, no, porque no te voy a leer. Te lo No, no, dejo. no, aquellas cosas, porque son muy largas, pero justamente te dejé, he preparado algunas cosas breves, si te parece. Por Sí, sí. supuesto. Bueno, entonces, mira, te voy a leer una que se llama El diálogo infinito, que dice así: amigo, se aburre, se queja de su propio aislamiento. También compadece a ciertas personas que caminan por la calle hablando solas, mal entrazadas, gesticulando o riendo sin tregua. Sin embargo, están acompañadas continuamente por interlocutores invisibles. Discuten con ellos, comparten opiniones o no, los insultan, ríen con sus bromas, se enamoran, los odian. Y porque los vericuetos de la imaginación son un laberinto ilimitado, estas personas aisladas siempre tendrán a alguien cerca. Usted, por ser cuerdo, no. Excelente. No creo que haya mejor manera de terminar esta entrevista. Gracias, Laura. Ha sido un placer, te quiero, has sido una excelente entrevistadora. Muchas gracias de corazón por haberme incluido en este proyecto, a todo el equipo que lo está haciendo. Un abrazo grande y para Carolina también mi agradecimiento. Merci Caroline. Merci, Caroline. Merci Diana. Merci, Laura.